Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su sierva. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y luego volvió a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La vida es un camino, es una peregrinación, donde a veces nos caemos y también nos ponemos de pie. Pero no somos los únicos que caminamos. Hoy María, en el Evangelio que hemos leído, también realizó una larga peregrinación a visitar a su prima Isabel, y nos quiere mostrar que como una buena madre, ella quiere recorrer este camino con nosotros, a nuestro lado, y quiere llenarlo de sentido y de profunda alegría. ¿Qué fue lo que motivó a María, mujer que estaba embarazada, a emprender este camino? Que llevaba a Jesús en su interior. Esa es la gran motivación de María. Tiene a Jesús dentro de sí y lo lleva no solamente en su vientre, sino que sobre todo lo lleva en su corazón. Llevar a Jesús en su interior la convierte en embajadora del amor de Dios a los demás. La convierte en mediadora del amor de Jesucristo. Ella pudo haberse quedado tranquila en su casa. Es más, tenía todo el derecho de hacerlo, pero decide ponerse de pie, ponerse en marcha, estando embarazada. Tener a Jesús en el corazón es lo que nos lleva a hacer los actos más grandes de nuestra vida. Con Jesús en el corazón podemos ser realmente generosos. Con Jesús en el corazón es que podemos realizar la peregrinación de salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, y encaminarnos hacia el otro, hacia el que sufre, hacia el que nos necesita. Solo con Él podemos emprender la peregrinación más grande e importante de la vida, que es la lucha por la propia santidad. Eso es lo que hace nuestra madre. ¿Y cuál es el fruto? La alegría. Dice el Evangelio que la criatura saltó de gozo en su vientre. Y la respuesta de Isabel es querer seguir irradiando esa alegría, porque le responde a María: dichosa tú la que has creído. Nosotros también estamos invitados a ser como María, a llenarnos del amor de Dios y así ser embajadores suyos, embajadores de la auténtica alegría. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Volumen 28, octubre 18, 1930. Valor de los besos y abrazos de la Virgen a Jesús Niño, porque poseyendo la divina voluntad, todos sus actos se volvían infinitos e inmensos para Jesús. Resurrección de los actos hechos en el divino querer. Efectos del te amo. Hija de mi querer, todo el valor de los actos de mi mamá celestial
fue porque salían del seno inmenso de mi divina voluntad, de la cual ella poseía su reino, su vida. No había movimiento, acto, respiro y latido que no estuviera pleno de querer supremo, hasta desbordar fuera. Los besos amorosos que me daba salían de la fuente de él. Sus castos abrazos, con los cuales abrazaba a mi infantil humanidad, contenían la inmensidad. Su leche purísima con la cual me nutría. Yo chupaba a su seno virginal, chupaba del seno inmenso de mi fiat, y en aquella leche chupaba sus alegrías infinitas, sus dulzuras inefables, el alimento, la sustancia, el crecimiento infantil de mi humanidad, del inmenso abismo de mi divina voluntad. Así que en sus besos yo sentí el beso eterno de mi querer, que cuando hace un acto no cesa jamás de hacerlo. En sus brazos sentía una inmensidad divina que me abrazaba, y con su leche me nutría divina y humanamente, y me daba nuevamente mis alegrías celestiales y los contentos de mi querer divino, de los que la tenía toda llena. Si la soberana reina no hubiese tenido una voluntad divina en su poder, yo no me habría contentado con sus besos, de su amor, de sus abrazos y de su leche. A lo más me habría contentado mi humanidad, pero mi divinidad, yo, Verbo del Padre, que tenía lo infinito, lo inmenso en mi poder, quería besos infinitos, abrazos inmensos, leche llena de alegrías y dulzuras divinas. Y solo así quedé apagado, porque mi mamá, poseyendo mi divina voluntad, me podía dar besos, abrazos, amor, y todos sus actos quedaban de lo infinito. Ahora, tú debes saber que todos los actos que se hacen en mi divina voluntad son inseparables de ella. Se puede decir que forman una sola cosa, acto y voluntad. Se puede llamar luz a la voluntad y al acto calor, que son inseparables la una del otro. Así que todos aquellos que poseerán como vida a mi fiat tendrán en su poder todos los actos de la mamá celestial, y ella tenía en su poder todos los actos de ellos. De modo que en sus besos y abrazos yo me sentía besado y abrazado por todos aquellos que debían vivir en mi voluntad, y en ellos me siento volver a besar y abrazar por mi mamá. Todo es en común y en perfecto acuerdo en mi querer. Cada acto humano desciende de su seno y con su potencia lo hace volver a subir al centro de donde salió. Por eso, sé atenta y no dejes que se te escape nada que no hagas entrar en mi divina voluntad, si quieres darme todo y recibir todo. Lucas 1:43. ¿A qué le debo a la madre de mi Señor que venga a mí? Volumen 34, mayo 28, 1937. La reina, portadora de Jesús, el gran don que le fue entregado, trabajo que tuvo del ente supremo. El vivir en el querer divino continúa, es tanto su amor que me esconde en su luz, a fin de que no vea, no oiga, no toque más que su santísima voluntad. Esta mañana, mi Madre Celestial me ha dado una dulce y querida sorpresa. Habiendo recibido la Santa Comunión, se hacía ver en mi interior que estaba con el niño Jesús. Lo tenía tan estrechado a su materno corazón, cubierto con sus brazos, que para mirarlo y recrearlo con mi pequeño amor, debí abandonarme entre sus brazos, para estarme también yo unida con ellos.
a fin de que pudiese amar como se amaban Jesús y la mamá reina. Oh, cómo estaban contentos de que yo quería ser vida junto con ellos. Ahora, mientras me estaba estrechada con ellos, la soberana reina, toda bondad y ternura me ha dicho: amada hija mía, tú debes saber que yo soy la portadora de Jesús. Esto fue un don que el Ente Supremo me confió, y cuando fue una realidad que yo tuve la gracia, el amor, la potencia y la misma voluntad divina para tenerlo custodiado, defendido, amado, entonces me hizo la entrega del don, esto es, el Verbo eterno, que se encarnó en mi seno diciéndome: hija nuestra, te hacemos el gran don de la vida del Hijo de Dios, a fin de que tú seas la dueña de ella y lo dones a quien quieras, pero debes saber cómo tenerlo defendido. Jamás lo dejes solo en aquellos a quien los dones, para suplir si no lo aman, para repararlo si lo ofenden. Harás de modo que nada le falte a la decencia, a la santidad, a la pureza que le conviene. Sé atenta, es el don más grande que te hacemos, y te damos el poder de bilocarlo cuantas veces quieras, a fin de que quien lo quiera pueda recibir este gran don y poseerlo. Ahora, este hijo es mío, es don mío, y como mío, conozco sus secretos amorosos, sus ansias, sus suspiros, pero tanto que llega a llorar y con sollozos repetidos me dice: mamá mía, dame a las almas, quiero las almas. Yo quiero lo que quiere él. Puedo decir que suspiro y lloro junto, porque quiero que todos posean a mi hijo, pero debo poner al seguro su vida, el gran don que Dios me confió. He aquí por qué, si desciende en los corazones sacramentado, yo desciendo junto por garantía de mi don. No puedo dejarlo solo. Pobre hijo mío, si no tuviera a su mamá que desciende junto, ¿cómo me lo tratan mal? ¿Quién no le dice un te amo de corazón y yo debo amarlo? ¿Quién lo recibe distraído, sin pensar en el gran don que reciben, y yo me derramo sobre él, para no dejarlo sentir sus distracciones y frialdades? ¿Quién llega a hacerlo llorar, y yo debo quitarle el llanto y hacer los dulces reproches a la criatura que no me lo hagan llorar? Cuántas escenas conmovedoras suceden en los corazones que lo reciben sacramentado. Hay almas que jamás se contentan de amarlo, y yo les doy mi amor, y también el suyo para hacerlo amar. Estas son escenas de cielo, y los mismos ángeles quedan raptados por ellas, y nos reanimamos de las penas que nos han dado las otras criaturas. Pero ¿quién puede decirte todo? Soy la portadora de Jesús, ni Él quiere estar sin mí, tanto que cuando el sacerdote está por pronunciar las palabras de la consagración sobre la hostia santa, hago alas con mis manos maternas, a fin de que descienda por medio de mis manos para consagrarse, para que, si manos indignas lo tocan, yo hago sentir las mías que lo defienden y lo cubren con mi amor. Pero esto no basta. Estoy siempre de guardia para ver si quieren a mi hijo, tanto que si algún pecador se arrepiente de sus graves pecados y la luz de la gracia despunta en su corazón, yo rápidamente le llevo a Jesús como confirmación del perdón, y yo pienso en todo lo que se necesita para hacer que se quede en aquel corazón convertido. Soy la portadora de Jesús, y lo soy porque poseo en mí el reino de su voluntad divina. Ella
me revela quién lo quiere y yo corro, vuelo para llevarlo, pero sin jamás dejarlo. Y no solo soy portadora, sino espectadora. Escucha lo que hace y dice a las almas: ¿crees tú que yo no estaba presente para escuchar las tantas lecciones que mi amado Hijo te daba sobre su divina voluntad? Yo estaba presente, escuchaba palabra por palabra lo que te decía, y en cada palabra yo agradecía a mi Hijo y me sentía doblemente glorificada, porque hablaba del reino que yo ya poseía, que había sido toda mi fortuna y la causa del gran don de mi Hijo. Y al oírlo hablar, yo veía injertada la fortuna de mis hijos con la mía. Oh, cómo exultaba todas las lecciones que te ha dado, y aún más, están ya escritas en mi corazón, y al ver que te las repetía a ti, yo gozaba en cada lección un paraíso de más, y cuántas veces tú no estabas atenta y olvidabas, yo pedía perdón por ti y le rogaba que repitiese sus lecciones, y él, para contentarme, porque no sabe negar nada a su mamá, te repetía sus bellas lecciones. Hija mía, yo estoy siempre con Jesús, pero a veces me escondo en él, y parece que él hace todo como si hiciera sin mí, pero yo estoy dentro, concurro junto con él y estoy al día de lo que hace. Otras veces se esconde él en su mamá y me hace hacer a mí, pero siempre es concurrente conmigo. Otras veces nos hacemos presentes los dos y las almas ven a la madre y al hijo, quienes los aman tanto según las circunstancias y el bien que ellas requieren. Y muchas veces es el amor que no podemos contener que nos hace dar en excesos hacia ellas. Pero ten por seguro que si está mi hijo, estoy yo, y que si estoy yo, está mi hijo. Es un trabajo que me fue dado por el ente supremo, el cual yo no puedo ni quiero retirarme, mucho más que estas son las alegrías de mi maternidad, los frutos de mis dolores, la gloria del reino que poseo, la voluntad y el cumplimiento de la Trinidad Sacrosanta. Lucas 1:45. Bienaventurada la que creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le dijo. Volumen 24, junio 29, 1928. El te amo forma el calor. La divina voluntad forma la luz para formar el sol. La gran prole que forma quien vive en el fiat. Sus tres reinos, 3 soles y 3 coronas. Cómo la fe no será más ensombrecida. Después me sentía tan inmersa en el fiat supremo que me sentía como una esponja, empapada en la luz de él. Me parecía que todas las cosas creadas me llevaban el beso del querer divino, y en aquel beso sentía los labios de mi Creador que me lo lanzaba. Me parecía que el fiat transportaba consigo a las 3 divinas personas. Ahora, mientras mi mente me la sentía perdida en la luz del fiat, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: hija mía, cuando mi querer tenga su reino sobre la tierra y las almas vivan en él, la fe no tendrá más sombra, no más enigmas, sino todo será claridad y certeza. La luz de mi querer pondrá en las mismas cosas creadas la visión clara de su Creador. Lo tocarán con la mano en todo lo que ha hecho por amor de ellos. Entonces, el querer humano es sombra a la fe. Las posesiones son nubes que obscurecen la luz clara de ella. Y sucede como al sol, cuando densas nubes se forman en el aire,
que a pesar de que el sol está, las nubes se ponen contra la luz y parece oscuro, como si fuera de noche, y a quien no hubiese visto jamás el sol, le costaría trabajo creer que está el sol. Pero si un viento impetuoso hiciera desaparecer las nubes, tocando con su mano su brillante luz, ¿quién osaría decir que no existe el sol? Así se encuentra la fe, porque no reina mi voluntad. Son casi como ciegos que deben creer a los demás que existe un Dios. En cambio, reinando mi fiat divino, su luz los hará tocar con la mano la existencia de su Creador. Por lo tanto, no será más necesario que otros lo digan. Así que las sombras, las nubes, no existirán más. Lucas 1:48. Porque miró la bajeza de su sierva. Volumen 3, enero 12, 1900. Diferencia entre el conocimiento de sí mismo y la humildad. Ah, sí, la humildad llama a la gracia. La humildad rompe las cadenas más fuertes, como son el pecado. La humildad supera cualquier muro de división entre el alma y Dios, y a Él la regresa. La humildad es la pequeña planta, pero siempre verde y florida, no sujeta a ser roída por los gusanos, ni los vientos, ni las granizadas, ni el calor podrán hacerle daño, ni marchitarla mínimamente. La humildad, si bien es la más pequeña planta, siempre seca ramas altísimas que penetran hasta en el cielo y se entrelazan en torno al corazón de nuestro Señor, y solo las ramas que salen de esta pequeña planta tienen libre la entrada en ese corazón adorable. La humildad es el ancla de la paz en las tempestades de las olas del mar de esta vida. La humildad es sal que condimenta todas las virtudes y preserva al alma de la corrupción del pecado. La humildad es la hierba que brota en el camino pisado por los caminantes, que mientras es pisoteada desaparece, pero enseguida se ve surgir de nuevo más bella que antes. La humildad es como injerto noble que ennoblece a la planta silvestre. La humildad es el ocaso de la culpa. La humildad es la recién nacida de la gracia. La humildad es como la luna que nos guía en las tinieblas de la noche de esta vida. La humildad es como aquel avaro negociante que sabe negociar bien sus riquezas y no despilfarra ni siquiera un centavo de la gracia que le viene dada. La humildad es la llave de la puerta del cielo, así que ninguno puede entrar en él si no tiene bien custodiada esta llave. Finalmente, de otra manera no terminaría nunca y me alegraría demasiado y me alargaría demasiado. La humildad es la sonrisa de Dios y de todo el empíreo y el llanto de todo el infierno. Lucas 1:48. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Volumen 6, diciembre 6, 1904. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio. Continuaba esperando, y en cuanto ha venido el bendito Jesús, yo me veía desnuda, despojada de todo. Tal vez almas más miserables no se puede encontrar. Tan extrema es mi miseria. ¡Qué cambio tan funesto! Si el Señor no hace un nuevo milagro de su omnipotencia para hacerme resurgir de este estado, seguro moriré de miseria. Entonces el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, ánimo,
El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio, porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión en ella, y el alma, habiéndose deshecho y perdido a sí misma, no se reconoce más a sí misma, no encuentra más nada suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Y Dios, viendo al alma que no tiene nada más de lo suyo, la llena de todo sí mismo y la llena de todas las felicidades divinas. Y entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada, porque mientras tenía alguna cosa propia, no podía estar exenta de amarguras y temores, ni Dios podía comunicarle la propia felicidad. Cada alma que entra en el puerto de la bienaventuranza eterna no puede estar exenta de este punto, doloroso, sí, pero necesario, ni puede hacer menos. Generalmente lo hacen en el punto de la muerte, y en el purgatorio les da la última mano. Por eso, si se pregunta a las criaturas qué cosa es gusto de Dios, ¿qué significa bienaventuranza divina? Son cosas hasta entonces desconocidas y no saben articular palabra. Pero a mis almas queridas, no quiero, habiéndose dado todas a mí, que su bienaventuranza tenga principio ya en el cielo, sino que tenga principio acá en la tierra. Y no solo quiero llenarlas de la felicidad, de la gloria del cielo, sino que quiero llenarlas de los bienes, de los sufrimientos, de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Por eso las despojo, no solo de los gustos materiales, que el alma llega a considerar como estiércol, sino también de los gustos espirituales, para llenarlas todas de mis bienes y darles el principio de la verdadera bienaventuranza.